Bueno, como decía, buenos días, soy José Manuel otra vez de Gestiona, siguiendo el orden establecido en los cursos que habíamos programado en principio durante toda esta semana y lo seguiremos haciendo mientras dure esta situación. Hoy vamos a basar el curso en la generación de listados, junto con la configuración de la agenda forma el 25% de los contactos que tenéis con nuestro departamento de soporte. Es uno de vuestros grandes dolores de cabeza y por eso es tan importante seguir ayudándoos a entender la manera de usarlos. Los listados en Gestiona es una de las herramientas más potentes de que dispone la aplicación. Os permite sacar información prácticamente de cualquier cosa y con cualquier eh, filtro que pongáis. Y el pequeño inconveniente que eso tiene es pues que hay que configurarlo, lógicamente. La gran ventaja es que como los podemos configurar a nivel de usuario, cada usuario puede configurar exactamente el listado que necesita en cada momento y no depende de que la aplicación tenga un listado cerrado como les pasa al resto de aplicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer con esta formación es básicamente eso, enseñaros a entender cómo se configura, porque luego a partir de ahí los límites los pone vuestra imaginación. Eh, la práctica os irá llevando a coger fluidez y entonces, bueno, en ese sentido, como explicarlo en realidad es muy fácil porque tiene 3 botones. Lo que vamos a hacer para que vayáis cogiendo fluidez es, aparte de poner 4 o 5 ejemplos prácticos una vez que hayamos hecho el repaso por las funcionalidades que tienen los listados, lo que os voy a pedir es que nos pidáis listados que necesitáis y que no sabéis cómo sacar y eso irá haciendo que vayamos cogiendo altura en el vuelo, ¿vale? Como siempre os digo en todas las formaciones, tenemos nuestro canal de Twitter abierto. Yo sé que no todos tenéis Twitter, pero para los que lo tengáis es una herramienta muy útil que nos está ayudando mucho a la hora de poder publicar hilos con cada formación, con todas las preguntas que nos vais haciendo y de esta manera no solamente tenéis respuesta a lo que habéis preguntado vosotros, sino que tenéis acceso a lo que ha preguntado el resto de compañeros que estáis asistiendo ahora. Estamos eh, asistiendo 130 personas, entonces de esta manera podéis hacer un seguimiento de todo lo que ha preguntado el resto de asistentes y podéis enriquecer más la formación. @cliniker con K, como sabéis, para conectaros con nosotros y bueno, a partir de ahí podéis ver, ya os digo, los hilos y no solamente eso, sino que además podéis contactar con nosotros para lo que necesitéis y se os dará respuesta y además pues el resto podrá ver lo que os hemos contestado y como os digo, ir enriqueciendo nuestros conocimientos sobre la herramienta. Bien, eh, para acceder a los listados desde la agenda, como ya sabréis, pulsando en el nombre de la clínica, nos iremos al apartado de gestor de clínica, que es como hemos bautizado esa parte. Y lógicamente, ni que decir tiene que para poder llegar hasta aquí es imprescindible tener permisos de usuario para sacar listados. Cuidado con esto. Si no estáis viendo ese botón en pantalla para acceder al gestor de clínica, muy probablemente es porque no tenéis permisos y tendréis que hablar con el administrador de la clínica para que os los dé. Bien, cuando llegamos al gestor, eh, en la parte de la izquierda vamos a tener todos los apartados sobre los que Gestiona nos permite sacar listados. Eh, Básicamente están todas las partes de Gestiona, todos los apartados de la ficha del paciente, la agenda, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eh, simplemente es elegir sobre qué tema queremos sacar el listado y con Gestiona podremos luego configurar el listado que necesitamos. Eh, Bien, por ejemplo, si nos vamos al apartado de agenda, voy a poder sacar listados de 2 maneras diferentes. Voy a poder sacar listados de citas, por ejemplo, cuántas citas atendí en el mes de febrero. Podría ser un ejemplo práctico. O
nos permite incluso sacar listados de citas por tratamiento. Es decir, puedo sacar un listado de cuántas citas tuve en febrero con un tratamiento de curetaje asociado, para saber cuántas citas tuve para hacer curetajes. Pues hasta ahí incluso podríamos llegar. A ver si nos metemos en cualquiera de ellos, por ejemplo, en el listado de citas, nos encontramos con la pantalla estándar de todos los listados de Gestiona. Todos los listados de Gestiona tienen 3 apartados: los filtros, las columnas y las búsquedas guardadas. Y a partir de estos 3 es a partir de lo que todo lo generamos todo. Todo se genera a partir de ahí y siempre es igual en todos los listados. Como os decía, explicarlo es muy sencillo porque al final son siempre los 3 mismos botones. ¿El problema cuál es? El problema es saber usar esos botones. Bueno, es en lo que nos vamos a basar ahora. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas citas atendí en febrero, lo único que tengo que hacer es venirme a los filtros, que no es otra cosa que las condiciones que tiene que cumplir una cita para salir en mi listado. Si yo quiero saber cuántas citas dimos en la clínica en febrero, las condiciones que tendrá que cumplir una cita para salir en mi listado serán que estén puestas en febrero. Entonces, para saber qué citas cumplen esa condición, tengo que jugar con el filtro fecha de la cita. Ya he seleccionado el filtro y ahora lo que tengo que hacer es añadirlo a los filtros que van a condicionar mi listado. En este caso es de citas, pues necesito que la fecha de la cita sea desde el 1 de febrero. Si lo dejo tal cual, van a salir también las citas de marzo. Para que no salgan las citas de marzo, las citas tienen que cumplir otro requisito, y es que este mismo filtro, el de la fecha de la cita, lo vuelvo a añadir, sea hasta el 29 de febrero. Todos los filtros que vamos añadiendo aquí son condiciones que se van añadiendo, se tienen que cumplir todas. Es decir, se tiene que cumplir la condición de que la fecha de la cita sea desde el 1 de febrero y además se tiene que cumplir la condición de que la fecha de la cita sea hasta el 29 de febrero. No va a salir ninguna cita cuya fecha sea anterior al 2 de febrero y no va a salir ninguna cita cuya fecha sea posterior al 29 de febrero. Si aplicamos los filtros, nos salen todas las citas que cumplen esas dos condiciones. Veo que tengo 32. Tengo 32 citas que di en febrero. ¿De acuerdo? Lo siguiente que puedo decirle a Gestiona es qué columnas quiero que salgan en mi listado. Bien, ya sé que 32 citas di en febrero. Vale, pero ahora, ¿qué datos me interesan de cada una de las citas que di en febrero? Yo ahora lo que estoy visualizando es la fecha de la cita, el profesional que tenía la cita asignada, los apellidos del paciente y el nombre del paciente. A lo mejor resulta que me interesa ver el número de teléfono del paciente. Bueno, pues para eso es para lo que sirve el selector de columnas, para elegir qué datos queremos que nos muestre el programa en el listado de cada uno de los elementos, en este caso de las citas, que cumplan las condiciones que yo les he puesto, que es que sean de febrero. Bien, pues si yo quiero añadir a los campos que quiero ver el número de teléfono del paciente o el correo electrónico, por ejemplo, pues usaré el selector de columnas. Con el selector de columnas elijo las columnas que quiero ver y me van a aparecer dos grandes bloques. Arriba, en verde, las columnas que ya están saliendo. Si os fijáis, coinciden. Tengo la fecha de la cita, el profesional asignado, aquí está, los apellidos del paciente, aquí los tengo, y el nombre, por último. Bien. Vamos a buscar el correo electrónico del paciente y su teléfono. Paciente móvil y paciente email. Y además el teléfono principal. Los tres vamos a poner. Cuando los clico, suben arriba. ¿Veis que si me pongo arriba, se han colocado así?
¿vale? Además, todos los que están saliendo en verde, el programa me permite ordenarlos en el orden que yo quiera. Si yo quiero que el nombre y los apellidos salga lo primero, solo tengo que pinchar en el nombre, arrastrarlo hacia arriba y al soltar se colocará lo primero, ¿lo veis? Con el apellido lo mismo, lo voy a poner justo debajo del nombre. Ahí está. Si yo ahora cierro y aplico los cambios, se me actualiza el listado, ¿veis? Ya tengo el nombre y los apellidos, lo primero. Y por aquí ya me están saliendo el móvil del paciente, el correo electrónico y el teléfono principal de contacto. Bien, de esta manera puedo ir actualizando mi listado en función de lo que yo necesite. Además, si os fijáis, la fecha de la cita está marcada en color naranja. ¿Lo veis? El nombre de la columna está en color naranja. Esto quiere decir que se está ordenando por esa columna. El orden de los datos que están saliendo en el listado tiene que ver con la fecha de la cita. Además, está apuntando hacia abajo, si os fijáis, y eso quiere decir que está en orden descendente, de la más reciente, y veis, va bajando la fecha a la más nueva, hasta que llego al 3 de febrero, que es el día de la primera cita. Si me interesase conservar esta ordenación por fecha, pero la quisiera justo al revés, lo único que tengo que hacer es pinchar en el campo. ¿Veis? Y se da la vuelta. Me pone la más antigua a la primera y va bajando hasta la más reciente. Pero a lo mejor en vez de ordenarlo por la fecha de la cita, resulta que me interesa ordenarlo por el nombre del paciente. Bueno, pues pincho en nombre y me lo ordenará. Y si le vuelvo a pinchar, pues le da la vuelta al orden. ¿Veis que está en descendente ahora mismo? De soporte va bajando y si le vuelvo a dar, pues empezará por los que empiecen por A. ¿Vale? Puedo ordenar por cualquiera de las columnas que aparecen en el listado. Bien, y por último, lo que puedo hacer es guardarme este listado. Si yo el listado de las citas del mes anterior lo saco todos los meses, que suele ser algo que os pasa muy comúnmente, al final siempre sacáis los mismos listados. No todos sacáis los mismos, pero cada uno de vosotros utilizáis siempre los mismos listados. Bueno, pues eso es para lo que sirven las búsquedas guardadas. ¿Cómo guardo una búsqueda? Bueno, pues cuando estoy eligiendo los filtros, aquí arriba puedo bautizar a mi listado. Citas del mes. Guardar. Y se va a terminar de guardar cuando pulse el botón cerrar y aplicar. Hay que volver a darle, esto es importante, ¿vale? Fijaros que si ahora yo me salgo de aquí, vuelvo a entrar al listado de citas y busco en el desplegable, citas del mes. Aquí lo tengo. Si lo elijo, ya no tengo que estar aplicando filtros, ya me los propone Gestiona. Lo único que tengo que hacer cuando quiera sacar las de otro mes es cambiar las fechas. Por ejemplo, si yo ahora pincho aquí, voy a sacar las de enero. Cierro y aplico. Y estas son las citas de enero, 76. ¿Vale? Aquí lo estoy viendo. Ya tengo mi listado guardado y lo único que tengo que hacer es cambiar las condiciones cada vez que lo use, pero ya no tengo que estar eligiendo filtros, ni columnas, ni nada parecido. Ya lo elegí y ya se quedó configurado. ¿Vale? Entonces, esto digamos que sería la parte más fácil de un listado de citas. Voy a sacar las citas del mes de enero. Bien, a partir de aquí le podemos empezar a dar vueltecitas de tuerca. Por ejemplo, vamos a sacar un listado de las citas del mes de enero que me fallaron. Si yo hago una buena gestión de los estados de las citas en la agenda, es decir, si cuando el paciente termina su cita yo la marco como finalizada, si cuando el paciente me anula una cita porque me llama y me dice que no va a poder venir o por el medio que sea me avisa de que no va a poder venir, yo la anulo, lo que va a pasar cuando terminemos la jornada es que las citas de los pacientes que sin avisar no vinieron se quedarán como no confirmadas, no llegó.
no terminarán a finalizada ni estarán en estado anulada. De manera que si yo ahora saco un listado de todas las citas del mes de enero que no se finalizaron, me aparecerán las citas que fallaron. Entonces, para eso añado otro filtro más, que es el estado de la cita. Cita, estado. Lo añado y le digo que quiero que me enseñe todas las que sean distintas de finalizada. Además, para estar seguros, voy a irme al selector de columnas y le voy a decir que quiero que me enseñe el estado de la cita en el listado. Aquí está. Cerrar y aplicar. Y aquí, anda, me estoy dando cuenta de que también me están saliendo las citas que dejé marcadas como sala de espera. Como no me interesan, puedo ir a los filtros y decirle que aparte de que no estén finalizadas, quiero que me quite las que tienen el estado sala de espera. Esas tampoco quiero que salgan. Aquí está. Observar una cosa. Como os he dicho al principio, cada condición que yo estoy poniendo aquí, cada filtro que añado, tiene que cumplirse junto con el resto. Es decir, tal como yo lo tengo ahora, la cita tendrá que ser posterior al 1 de enero. Además, tendrá que ser anterior al 31 de enero. Además, no podrá estar finalizada y además no podrá estar en sala de espera. Perdón, distinto. ¿Vale? Entonces ahora cuando aplicamos filtros, ya solo salen las que no están confirmadas, las que me han fallado. Este listado, por ejemplo, me permite tomar decisiones. Si resulta que yo tengo un porcentaje muy alto de citas que me fallan, puedo ver si la manera en la que estoy recordando las citas o puedo plantearme otra manera diferente de recordar las citas, porque si yo tengo un volumen alto de citas falladas, es posible que la manera que tengo de recordar las citas no esté funcionando. ¿eh? O a lo mejor resulta que no lo estoy haciendo y me tengo que plantear si empiezo a hacerlo o no. Bien, hay ocasiones en las que lo que tengo es que combinar condiciones, pero sin que se sumen. Por ejemplo, en un listado de citas, a mí me podría interesar justo lo contrario. Si yo quiero, a ver, por ejemplo, saber cuántas citas no atendí, pues tendré que buscar las que o bien están finalizadas o bien están en confirmada, no llegó. O si no me la han confirmado, cita estado, están ni confirmada ni llegó. ¿Vale? Pero fijaros una cosa, si yo dejo estos tres filtros así, lo que le estoy diciendo a Gestiona es que el listado, volviendo a hacer un repaso de todos los filtros, le estoy diciendo que quiero las citas cuya fecha sea posterior al día 1 de enero, que además sea anterior al 31 de enero, que además estén finalizadas, que además estén confirmadas y que además estén sin confirmar. Si aplico estos filtros no va a salir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como ninguna cita puede tener más de un estado en cada momento, no va a haber ninguna que cumpla estas tres condiciones a la vez. Es en este caso en el que tengo que utilizar lo que llamamos grupos. Cuando meto en el mismo grupo varias condiciones, si por ejemplo yo los estados de las citas los meto en el grupo 1, cambia radicalmente
la manera de interpretar las condiciones. Es decir, en este caso, tal como está configurado ahora, con los estados en el grupo 1, sería de la siguiente manera. Me va a sacar un listado de todas las citas cuya fecha de la cita sea posterior al 1 de enero de 2020. Además, la fecha de la cita sea anterior al 31 de enero de 2020. Y además, se cumpla una de las condiciones del grupo 1. Es decir, o bien la cita esté finalizada, o confirmada y no llegó, o no confirmada y tampoco llegó. Ahora ya sí, estoy consiguiendo, es decir, que salgan todas las que sean una de estas tres. Si cierro y aplico filtros, ahora sí me van a salir datos y como veis, todas cumplirán una de las tres condiciones del estado que yo le he puesto. Los grupos nos sirven para cambiar el i por la o en las condiciones, es decir, estos son ies, tiene que cumplirse esto, y esto, y, o esto, o esto, o esto. Y puedo utilizar hasta 5 grupos diferentes. Es decir, las combinaciones de condiciones que puedo llegar a poner en un listado son prácticamente infinitas. ¿Vale? No, es prácticamente imposible que os quedéis sin opciones. ¿Vale? Lo que es importante, como os digo, es entender la filosofía, entender cómo funciona, porque luego a partir de ahí, pues es que el límite, como os decía al principio, lo pone vuestra imaginación, básicamente. ¿Vale? Entonces, cosas que se pueden listar y que nos interesa que sepáis y que tengáis claras. Por ejemplo, cierre de caja. Muchas veces nos preguntáis, oye, ¿para qué sirve entrar a la pestaña cierre de caja si luego siempre termino dándole al botón de nuevo cierre? ¿Por qué no ponéis el botón de nuevo cierre de caja directamente? Bueno, pues porque cuando entramos en cierre de caja, yo aquí lo que tengo es un listado de cierres de caja y además la opción de añadir cierres de caja nuevos. Pero yo en los filtros podría decirle que me enseñe los cierres de caja del mes de enero. Entonces, pues simplemente tendría que buscar el botón fecha del cierre de caja, añadir el filtro desde el 1 de enero, lo vuelvo a añadir hasta, lo vamos a poner hasta todo el mes de febrero también, porque como no hago cierre de caja diario aquí en este ejemplo, para que salgan más datos. ¿Veis? Salen solo 3. ¿Veis? Pero aquí saco un listado de cierres de caja, que es diferente a si quiero crear el cierre de caja de hoy. Otra cosa que os da quebraderos de cabeza es el tema de los deudores y los morosos. Para gestionar no es lo mismo. Os pongo un ejemplo práctico. Yo voy a vuestra clínica, me hacéis un tratamiento, cuesta 300 euros, os voy a pagar con la tarjeta y resulta que os habéis quedado sin internet y no funciona el datáfono o se ha quedado sin batería el datáfono y no podéis hacerme el cobro y total, que terminamos diciendo, mira, mañana vengo y te pago. Desde el mismo momento en el que marcasteis el tratamiento que me habéis hecho como realizado, yo soy deudor de la clínica. Os debo dinero como paciente. Y como además resulta que no os puedo pagar porque no llevaba dinero en efectivo y el datáfono no funciona, me voy a mi casa sin pagar, me voy a mi casa siendo deudor de la clínica. Si al día siguiente vengo y os pago, dejo de ser deudor. Pero si resulta que pasados 3 meses no solo no voy a la clínica a pagaros, sino que además no respondo ni a vuestras llamadas, ni a vuestros correos, ni a vuestros SMS, ni a nada, dejo de ser deudor y paso a ser moroso. ¿Vale? No es lo mismo. Entonces, la primera pregunta que se os va a ocurrir a todos es, vale, ¿y cómo marco un paciente como moroso? Bueno, nos vamos a venir a la agenda, vamos a entrar en cualquier paciente. Ayer creé un paciente de formación para explicaros los presupuestos y imagino que tendremos la posibilidad de hacer... Ay, no, pues debí borrar los datos. Bueno, vamos a crear un plan de tratamiento al vuelo a partir de una plantilla, por ejemplo. Esta de aquí. Vale, guardar. Entonces, si yo tengo este tratamiento como realizado, ¿veis? Ya soy deudor de la clínica, debo 100 euros.
y a la vuelta de 3 meses todavía no he venido, no respondo a los contactos, no hay manera de localizarme, damos por hecho que ya no voy a volver a la clínica a pagaros, lo que hay que hacer es desde datos económicos añadir un nuevo ingreso y ponerle como forma de, o sea, como estado del pago, no reconoce deuda, ¿vale? Por los 100 euros. Bueno, pues en efectivo, por ejemplo. Fijaros que me sigue saliendo el saldo en negativo, aunque yo he creado el pago, y el estado del pago no es ni rojo ni verde. Es esa carita que hemos intentado dibujar ahí con el dólar y con la carita triste, indicando, pues eso, que a partir del momento en el que yo he creado este pago, ya soy moroso. He dejado de ser deudor y he pasado a ser moroso. Bueno, pues desde los listados, Gestiona nos permite sacar listados de cuántos pacientes me deben y cuántos pacientes doy por perdidos. ¿Eh? Vamos a poder en los filtros jugar con la fecha. ¿Veis? Tengo aquí la fecha de última cita, fecha de inicio de moroso. La fecha de deudor es la fecha a partir de la cual se hizo el último, se marcó como realizado el último tratamiento. Y con todo esto voy a poder jugar en los filtros. ¿Vale? Listados de pacientes. Tenemos un botón para la búsqueda avanzada de pacientes. Voy a poder buscar pacientes que tengan correo electrónico. Voy a poder buscar pacientes teniendo en cuenta la fecha de la última visita. Si pinchamos aquí y nos vamos a los filtros, fijaros, incluso por código postal, tanto de facturación como de dirección postal. Voy a poder segmentar por edades, por los que tienen o no tienen correo electrónico, en función de las etiquetas que le tenga puestas. Si asististeis a la formación básica, os expliqué para qué servían las etiquetas. Bien, pues este es el caso práctico. Aquí voy a poder sacar listados de pacientes que tengan, por ejemplo, la etiqueta Mercadona. Si resulta que yo tengo enfrente de la clínica un Mercadona y he llegado a un acuerdo con ellos para hacerle un descuento a sus empleados. Y voy a poder saber cuántos de ellos han venido, cuánto les he presupuestado, cuánto les he cobrado, cuánto... ¿Vale? Pacientes por fecha de alta. Por último, tratamiento realizado, en fin. Como veis, aquí podemos filtrar por un montón de datos y todos ellos, además, luego los puedo poner en las columnas a la hora de seleccionar las columnas del listado. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que desde el propio apartado de pacientes, acordaros la importancia que le dimos también en la formación inicial cuando vimos los referidores del paciente, cuando marcábamos quién le había recomendado al paciente nuestra clínica. Bueno, pues si resulta que yo he marcado a otro paciente, puedo sacar un listado de pacientes que me han traído a otros pacientes. ¿Veis? Me lo carga incluso ya directamente. Voy a sacar un listado de pacientes que me han traído más de 0 pacientes a mi clínica, que me han referido a más de 0. Y aquí saldrán todos. ¿Vale? Y además me dice el número de pacientes que me ha traído cada uno. Mira, pues aquí tengo uno que me ha traído 3 y aquí otro que me ha traído 4. Los voy a ordenar por este campo para ver quién es el que más me ha traído. Pues mira, tanto César como Antonio me han traído 4 pacientes. Bueno, pues les voy a llamar y les voy a regalar, yo que sé, una limpieza. A ver si me traen otros 4 el año que viene. ¿Vale? Bueno, pues de todo eso se puede sacar, como hemos visto, de agenda. De pruebas externas. Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo me saco un listado de pruebas externas del año pasado para saber cuántas pruebas externas le hice a cada proveedor, después voy a poder saber si resulta que tengo un proveedor. No voy a negociar los precios igual con un laboratorio al que le he hecho pedidos por valor de 2.000 euros en todo el ejercicio anterior, que cuando resulta que me doy cuenta que tengo un proveedor al que le he pedido 300.000 euros en el ejercicio anterior. La fuerza que tengo para negociar con él no es la misma. Y todo esto nos lo dice Gestiona. Tratamientos realizados, costes asociados a los tratamientos. Si hacéis un análisis de cuánto os cuesta realizar cada tratamiento y se lo ponéis en la configuración del tratamiento, luego podéis sacar un listado de producción neta en la clínica.
cuánto cuestan, cuántos tratamientos he realizado, con lo que cuestan, o sea, con lo que cobro por cada uno de ellos y con lo que me cuesta realizarlos. Y a lo mejor os lleváis una sorpresa. Más de una clínica se ha dado cuenta de que cuantas más, no sé, endodoncias hace, más dinero pierde, porque las está cobrando muy baratas. O a lo mejor se da cuenta de que hace muy pocas endodoncias porque las cobra caras y las podría cobrar más baratas. Todas esas informaciones que podéis sacar, si lleváis una buena configuración del programa, podéis sacarlas, ¿vale? Podéis dedicarle tiempo a eso y sacarle mucho jugo. Ingresos de paciente, pues podemos ver un listado de ingresos generales. Ejemplo claro, ¿cuántos pagos me hicieron en el mes de enero? Vale, pero no nos quedamos ahí, sino que puedo sacar un listado de ingresos por tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedo ver cuántos pagos me han hecho contra tratamientos de implante y ver cuánto cobré por hacer implantes el mes pasado, o curetajes, o el tratamiento que sea. ¿Eh? Pero también me permite llevar listados de control, por ejemplo, ingresos con descuadre. ¿Qué quiere decir esto? Pues ingresos en los cuales no coincide el importe que marcamos que se ha cobrado con la suma de los tratamientos que damos por pagados. Es decir, imaginaros que yo creo un pago, me voy al paciente, ¿vale? Añadir nuevo ingreso. Un ejemplo claro de ingreso con descuadre sería este. Si yo digo que el paciente me paga 500 euros y solo marco este tratamiento, este ingreso va a ser un ingreso con descuadre por valor de 80 euros. Porque yo digo que el paciente me da 500 y solo asocio 420 a los tratamientos. ¿Vale? Entonces yo puedo sacar un listado de ingresos con descuadre para ver si todas las entregas a cuenta, este va a generar una entrega a cuenta de 80 euros, son correctas o me he equivocado a la hora de crear un pago. ¿Eh? O ingresos pendientes de pago. Hay muchas clínicas que creáis financiaciones internas. Esto se usa muchísimo en la ortodoncia. Haremos una formación en exclusiva para ello. Entonces, esos ingresos, cuando yo hago un plan de cobros y dejo registrado que al paciente durante los próximos 24 meses le voy a cobrar 100 euros al mes, yo creo todos esos pagos, pero los creo pendientes de cobro. El pago de dentro de 8 meses ya lo marcaré como cobrado dentro de 8 meses, pero me lo dejo planificado ya. Entonces, con este tipo de listados puedo hacer una previsión de como mínimo cuánto voy a cobrar el mes que viene, que serán la suma de todos aquellos pagos que ya tengo previstos hacer, que ya tengo configurados y simplemente les tengo que cambiar de pendientes de cobro a cobrados. Bueno, listado de recibos, pues cuántos recibos he hecho básicamente, facturas. Puedo sacar un listado de facturas emitidas, pero también puedo sacar un listado que me sirve muy bien para llevar un control si yo si yo facturo, perdón, tratamientos desde la pestaña de documentos, pues puedo sacarme un listado de tratamientos que estén hechos y estén sin facturar. O sea, perdón, que estén cobrados y estén sin facturar, para saber si me he dejado algunos sin facturar. O si yo facturo desde la pestaña de ingresos, pincho en el cobro y le doy por facturado, pues puedo sacarme un listado de los cobros que están sin facturar. Y luego puedo sacar también el listado de 347. Todos los años sabéis que tenéis que preparar esto. Bueno, pues desde aquí se puede también. Notificaciones, pues el estado de las notificaciones. Este se usa muy menos porque se puede sacar también desde la agenda, como vimos el otro día, pero aquí me permite saber, por ejemplo, cuántas notificaciones tengo pendientes, cuántas tengo a futuro para saber cómo van a venir los siguientes días. Y todo es siempre igual. Si os fijáis, siempre con los mismos botones. Simplemente, como os digo, al final el límite lo ponéis vosotros, lo pone vuestra imaginación. Presupuestos, pues eso. Puedo sacar un listado. ¿Cuántos presupuestos presupuesté en enero? Pues listado de presupuestos. Pero también me puede interesar presupuestos por tratamiento, es decir, ¿cuántos curetajes presupuesté en enero? Bueno, pues desde aquí. ¿Eh? O comunicaciones, si estáis mandando SMS para recordar las citas o para felicitar los cumpleaños o para lo que sea, pues desde aquí podéis saber cuántos SMS estáis mandando o cuántos mails. Y al final, como os digo, siempre los mismos tres botones. Como veis, pues puedo ver cuánto coste, puedo ver cuántos envíos me dan error, cuántos envíos son correctos, puedo filtrar por la fecha en la que lo mando, por el número de SMS, a ver cuántos días he mandado más de 100 mensajes. Bueno, pues filtraría por el número de SMS e iríamos jugando con esas condiciones, con esos filtros. ¿Vale? A lo mejor la palabra condición la entendéis mejor que la palabra filtro. ¿Eh?
Y bueno, liquidaciones con doctores, que traeremos el día de la formación, bueno, creo que es esta tarde, la liquidación con los profesionales. Eso lo veremos pormenorizadamente esta tarde. Y luego me he saltado, si os habéis dado cuenta, la tesorería, porque quería verla especialmente ahora al final. La tesorería, si veis, difiere un poquito. Esto es porque hemos intentado montar una especie de cuadro de tesorería para que lo veáis de un modo más gráfico. Aquí solamente vais a poder entrar a ver este cuadro los que sois gerente o los que sois administrador, ¿vale? El resto de usuarios solo vais a ver estos dos botones cuando entréis. Y además de los dos botones, prácticamente solo vais a usar el de los gastos, porque el de los ingresos se generan solos en el cuadro de tesorería cuando lo damos de alta en la ficha del paciente. Entonces no hace falta crearlo desde aquí. ¿Para qué tenemos añadido aquí el botón también? Pues porque hay clínicas que tenéis algunos ingresos atípicos. Por ejemplo, si hay algunas clínicas que dais formaciones a otros doctores y los doctores os pagan esas formaciones para que no tengáis que darlo de alta como paciente y hacer un ingreso creando como tratamiento la formación, que al final queda un poco raro, pues bueno, esas cosas especiales las podéis cobrar desde aquí directamente. No tenéis que pasar por la ficha del paciente. Pero el resto, cuando es un paciente que os paga un tratamiento que lo habéis hecho, como se crea en la ficha del paciente, luego se repercute aquí en la tesorería sin que hagáis nada. Entonces, desde este cuadro podemos elegir si queremos todas las formas de pago o solo alguna en concreto, si queremos, entre qué fechas queremos sacar el listado, pues por ejemplo vamos a sacarlo desde el 1 de enero para que salgan datos. Cuando dais de alta gastos podéis crearle cuentas de gasto y aquí podéis incluso filtrar por la cuenta. Pues imaginaros que yo meto todos mis gastos y quiero saber cuánto me gasté en farmacia. Pues yo elijo la cuenta farmacia y veo cuánto me he gastado en farmacia en el periodo de tiempo que ponga. Si me marco todos, pues me saldrán lógicamente todos. Con la cuenta del ingreso lo mismo para los ingresos atípicos, los que creéis desde aquí, pero ya os digo que esto lo usáis bastante menos, esa es la verdad. Puedo sacarme un listado de pagos que estén pendientes de cobrar, como os ponía el ejemplo antes, o de todos. Incluso puedo filtrar por CIF de proveedor. Si yo filtro por el CIF de Proclinic para saber cuánto me he gastado en Proclinic este mes, pues también funcionará. Y para los que trabajáis con varias cajas registradoras, pues también podéis elegir incluso por caja a la hora de tomar en cuenta los cobros. Y luego ya al final, pues pulsamos el botón de aplicar filtros, que es este de aquí. Se me generarán, se me rellenarán los datos en tres pestañas diferentes. La pestaña del listado de ingresos, me dice que tengo 96 pagos y aquí están todos. La pestaña de gastos, pues solamente tengo un gasto de papelería dado de alta aquí, ¿vale? Y el balance, que me dice, primero, los balances globales, es decir, el sumatorio de todos los ingresos en tarjeta y de todos los gastos en tarjeta que haya tenido. El sumatorio de todos los ingresos y todos los gastos que haya tenido en efectivo, en cheque, en transferencia, en abono, etcétera, etcétera, y el total. Y luego, por un lado, los pagos, los ingresos, con el total de ingresos, y los gastos con el total de gastos. ¿Vale? Para que también tengáis un balance. Vale. Hasta aquí, cómo configuramos los listados. Pero los listados también los exportamos, los podemos exportar a Excel. Volviendo al listado que yo había sacado antes, citas del mes. Si yo este listado lo quiero mandar a un Excel, pues a partir del Excel, pues toda la potencia que nos da el Excel, desde simplemente imprimir el listado hasta poder sacar totales o poder sacar agrupaciones, etcétera. Pues voy a necesitar, con el botón exportar a XLS, exportar este listado a un Excel. ¿Vale? Aquí lo tenemos. A ver, que me lo saca en la otra pantalla. Aquí está mi listado de citas con todos los registros que yo tenía. A partir de aquí lo puedo imprimir, puedo hacer lo que quiera. Pero si os fijáis, a la hora de sacar el listado por Excel, aquí abajo se me presentan varias pestañas dentro del mismo listado. La primera pestaña que me presenta Gestiona es la pestaña de los filtros que traía este listado. Un problema que se os genera cuando sacáis listados
es que si queréis abrir ese Excel que os habéis descargado dentro de 3 semanas, pues ya no os acordáis de los filtros que pusisteis en el listado, con lo cual el listado deja de tener validez. Entonces, esta pestaña nos recuerda qué filtros le pusimos. Pues yo tengo los filtros de que la fecha de la cita sea igual o superior al 1 de enero y igual o inferior al 31 del 12. Y que además el estado de la cita sea distinto de finalizado. Y está ordenado por fecha de la cita. Y viene de la agenda. Si me voy a valores es donde me sale el listado propiamente dicho, todos los registros que salían en ese listado. Si pincho en totales, pues me dice cuántos hay en total. Si hubiésemos sacado, por ejemplo, un listado de ingresos, pues aquí saldrían más columnas. Saldrían no solamente el total de ingresos, que seguirían siendo los 67, sino además cuántos suman los ingresos en total. Y si me voy a valores agrupados, ¿veis? Como lo he ordenado por la columna fecha, me dice, pues con fecha 31 de enero tienes 2 citas, con fecha 30 de enero tienes otras 2, con fecha 29 de enero una, con fecha 24 de enero tienes 41 citas y así sucesivamente, ¿vale? Esto le da mucha importancia y aquí es muy importante, como veis, el campo por el que ordenamos, porque si yo imaginaros que yo quiero sacar un listado de ingresos. Si yo ese listado de ingresos lo ordeno, por ejemplo, por el número de historia del paciente, que es único para cada paciente, y saco un listado de todos los ingresos del ejercicio 2019, voy a poder después, como está ordenado por número de historia, aquí en totales agrupados, ver, aunque un paciente me haya hecho 7 pagos ese año, en totales agrupados me saldrá agrupado por el número de historia con el total que me pagó ese año. Por ejemplo. O si saco un listado de facturación de las facturas que he hecho y lo ordeno por el número de historia del paciente, pues exactamente igual. Podré saber cuánto importe le facturé a cada paciente porque aquí me lo agrupará por número de historia y saldrá una vez cada paciente. Bien. Esto en cuanto a los listados. Insisto, es una de las cosas que más os provoca contactar con nuestros compañeros de soporte y, bueno, pues nos parecía importante afianzar vuestra formación en este sentido. Voy a pasar a las preguntas que me han ido transmitiendo mis compañeros por aquí. Me dice, por ejemplo, Pau, si podría poner un ejemplo de listados por profesionales para saber qué pacientes ha visto un profesional en un mes. Claro, podríamos venirnos a... ese listado es un ejemplo además claro de agrupación, quizá, ¿no? Porque podemos no solo saber quiénes, sino cuántos. Entonces, podríamos sacar un listado de citas y en los filtros no solamente me va a venir bien el que habíamos guardado, citas del mes, pero además le vamos a añadir otra condición. Tenemos dos opciones. Si yo quiero saber solo las citas que tuvo el doctor Enrique Pizarro, por ejemplo, filtraré por cita profesional asignado, que andará por aquí lo tengo, y le diré que sea igual a Enrique Pizarro. De manera que las citas que me salgan en el listado serán solo aquellas finalizadas entre estas dos fechas del doctor Enrique Pizarro. Si no le pongo este filtro, saldrán las de todos los doctores. Y lo siguiente que podré hacer es, al seleccionar columnas, decirle que me enseñe la columna profesional asignado. No sé si la tenía ya puesta. Así está aquí. Perdón. La tenemos aquí. Entonces, si yo en las columnas le digo que el profesional asignado me lo ponga lo primero, recalculo para que salga la primera columna y además lo ordeno por aquí, puedo exportarlo a Excel y al abrir el Excel, aquí lo tengo. Si me voy a totales agrupados, veo que tuve 50 citas con el doctor Valverde, 2 citas con Margarita, 8 con Enrique Pizarro y 7 con Zidane.
Me pregunta también, a ver que no veo el nombre, un segundito. También Pau, la diferencia entre un listado de cobros e ingresos no facturados. Supongo que te refieres a qué nos referimos con ingresos no facturados. Si vuestra clínica factura desde la pestaña de datos económicos, me puede resultar muy interesante saber un listado de los cobros realizados, por ejemplo, en enero, que no facturé. ¿Vale? Entonces, eso lo podemos hacer, como os he explicado al principio, nos iríamos dentro de los listados al apartado facturas, ingresos no facturados. Un ingreso puede tener dentro varios tratamientos. Entonces, no es lo mismo un listado de ingresos no facturados que un listado de tratamientos no facturados. ¿Eh? Me pregunta Manuela si hay filtros para felicitar los cumpleaños. Para felicitar los cumpleaños hay una manera más fácil de hacerlo, que es a través de los listados, de las comunicaciones automáticas con pacientes. Esto da para, otra formación, pero bueno, por explicarlo rápidamente, desde la parte de configuración de clínica, en datos generales tenemos la opción de SMS tareas automáticas. Entonces yo aquí me crearía una tarea nueva, añadir tarea, sale aquí abajo, elegiría tarea de felicitación de cumpleaños, podría escribir aquí el texto que yo le quiero decir al paciente, la clínica... Por ejemplo, y a la hora de mandar el regalo, lo que podría hacer es decirle que quiero añadir un enlace y si tengo dentro de mi página web un apartado para darle felicitación de cumpleaños y que se aproveche de una promoción, pues aquí pondría el enlace. De manera que en el texto del mensaje les llegará ese enlace, el paciente pinchará y podrá ponerse en contacto con la clínica para, pues, por ejemplo, un 10% de descuento en una limpieza. Yo qué sé. ¿Vale? Aceptar. Entonces, luego elijo con cuánta antelación quiero mandar, perdón, a qué hora quiero mandar el mensaje. Yo aquí os recomiendo que pongáis horas, a todo el mundo le digo lo mismo, que pongáis horas que no sean muy tempranas. Tened en cuenta que esto se va a mandar los domingos también. Si ponemos la felicitación a las 8 de la mañana, algunos se nos va a enfadar. ¿Vale? Entonces, pues, como nos da igual la hora, lo ponemos a la 1, por ejemplo, y ya está. ¿Con cuántos días de antelación quiero mandar el envío? En el caso de las felicitaciones de cumpleaños, lógicamente, lo que más mola es mandarlo con 0 días para que se mande justo el día del cumpleaños. Y le puedo decir a qué correo electrónico de mi clínica quiero que mande un reporte el sistema con lo que ha pasado. Cuántos correos he enviado, cuántos tendría que haber mandado, cuántos han fallado, cuántos se han mandado correctamente, etc. Y luego puedo excluir etiquetas. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Si cada vez que nos enteramos del fallecimiento de un paciente le ponemos en su ficha la etiqueta fallecido, yo aquí le puedo decir que no se lo mande a los que tengan la etiqueta fallecido. De manera que si el teléfono por cualquier circunstancia lo heredó algún familiar, pues no quedó mal, ¿vale? Porque no le va a llegar una felicitación de cumpleaños con la fecha de nacimiento del fallecido. ¿Eh? Pero de esta manera podríais hacerlo. Y de esa manera no hay que estar ni aplicando filtros ni acordándose de nada. Simplemente todos los días se felicitará el cumpleaños de los pacientes que cumplan años ese día. Y ya está. Bien, Patricia nos pregunta, referente a la facturación anual por paciente, ¿cómo hacer para agruparlo? Es lo que creo que esta pregunta la has debido hacer antes de contaros la agrupación por columnas desde el Excel ya.
Por si acaso, bueno, desde cualquier listado, si tú ese listado de facturas le dices al programa facturas emitidas, por ejemplo, y aquí en los filtros le decimos factura, fecha, emisión, donde la tengo aquí, factura, fecha, emisión, por ejemplo, desde, lo voy a poner a mano que tardo menos, desde el 1 del 2019 hasta el 31 de enero del 2019, perdón, 31 del 12. Y en las columnas le digo que quiero incluir, por ejemplo, el número de historia del paciente. Aquí está, que no lo veía. Y además lo pongo lo primero, lo ordeno por número de historia y al exportarlo a Excel, a ver, aquí lo tengo, en totales agrupados, puedo ver, aquí me salen las almohadillas porque no cabe, ¿vale? Si estiro un poquito, ya aterriza él, ¿ves? Pues al paciente 32 le he hecho 4 facturas y suman en total 1.533. También nos da la media, el mínimo y el máximo. En este caso del listado de facturas, pues la verdad que da un poco igual cuánto se ha facturado de máximo, cuánto se ha facturado, o sea, que el importe de la factura más alta y de la más baja, pero en otros listados sí os puede resultar interesante. Al paciente 66 le he hecho 2 facturas, ¿veis? Entonces podéis hacerlo de esa manera. Vale. Más. Bien, en principio estas son las preguntas que tenemos registradas. Hasta aquí nuestra formación. Insisto, el límite lo pone vuestra imaginación y lo que es importante es que sepáis para qué sirve cada botón y a partir de ahí, a base de sacar listados, iréis cogiendo vuelo, iréis cogiendo agilidad y se os irán ocurriendo listados más complejos y que os enriquezcan la información que tenéis de vuestra clínica. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí. Esta tarde, para los que queráis, pues seguiremos en este caso con liquidación, el cálculo de la liquidación con los doctores de la clínica. Si alguna pregunta no he podido responderos porque se me haya pasado en este momento, como después repasaremos todo el chat de una manera más pormenorizada, que no os preocupéis, que os la atenderemos. Y como os digo, en el hilo de Twitter, para quien lo tengáis, pues se publicarán todos también para que todos veáis las preguntas que habéis hecho todos y enriquezcáis vuestra formación. Como os digo, nuestro Twitter, @cliniker con K, y ahí podéis contactar con nosotros. También para hacernos preguntas de cualquier otra cosa, ¿vale? Podéis utilizarlo también como un canal más con el que contactar con nosotros. Muchísimas gracias, como os digo, y hasta esta tarde. Un saludo.